un poco aquí como los Quijotes, más o menos. Este gobierno se ha convertido como un gobierno del Quijote, porque anda por ahí, le falta el caballo Rocinante. Quién sabe si me dejarían montar un caballo Rocinante, y va por ahí de pueblo en pueblo. No digo que buscando Dulcinea del Toboso, porque me friegan, sino deshaciendo entuertos, dice el Quijote de la Mancha, deshaciendo entuertos, buscando justicia. El Quijote de la Mancha no era un eterno buscador del amor fracasado, sino que era un eterno buscador de las injusticias para hacer justicia. Ese es más o menos lo que quiso Miguel de Cervantes contarnos. No tenía él mucha idea de lo que iba a hacer de la lengua que escribía allí. Una lengua indudablemente poderosa, hermosa, que cambia con la historia porque se llenó de árabe. Dicen que en Colombia es donde lo hablamos mejor, y yo sí creo. Y Quijotes, aquí estamos deshaciendo un entuerto terrible, un entuerto que hizo la codicia, porque así hay que llamarla, una generadora eléctrica que ha cambiado de dueño en el entretanto. Cambia cada rato de dueño. Yo quise que Bogotá fuera la dueña de esa generadora, pero no pude. Por aquí empieza el entuerto porque Peñalosa privatiza la empresa de energía Bogotá. La entrega en una cosa muy chistosa, que debió tener una investigación, pero aquí a los hijos de la oligarquía no se les investiga. Y es que, siendo capital mayoritario Bogotá, lo público, la ciudadanía bogotana, el control de la generadora, que se llama Engesa, lo tiene el capital privado. 51% era, esto puede haber cambiado, porque en el gobierno de Claudia López creo que le dieron otro zaperoco en contra del poder público. Pero 51% tenía el poder de la ciudadanía bogotana, tiene o tenía, pero la administraba la empresa extranjera que era española en aquel entonces, denominada Endesa, y que le puso como nombre aquí a la generación Engesa, y ahí comienza el problema. Engesa ha hecho, de lo que yo recuerde, una serie de golpes ambientales y sociales sobre Colombia. Una es la represa del Muña. Engesa, Lucio, con el que tengo muy amables discusiones, sigue estando ahí. Voy a salir yo de la política y Lucio sigue estando ahí. Él, español, dialogaba con él. ¿Por qué ensucian? ¿Por qué han llevado el río Bogotá, que es la alcantarilla de Bogotá hoy por hoy, lamentablemente, a echar el agua en la represa del Muña? Y se tiró a un lugar magnífico que hoy le estaría dando agua potable a Bogotá. Fíjense en esas decisiones de nuestra clase política tan inteligentes. Miden por pesos, yo diría miden por dólares, no miden por vidas, que es una manera diferente de medir, y que para todo gobernante, no para el empresario, porque el empresario privado obviamente monta su negocio para hacer billete, pero para un gobernante la medición fundamental son las vidas. ¿Qué hicieron allí? ¿Por qué llevar el agua del río Bogotá sucio, toda Bogotá, en sus desechos biológicos e industriales al Muña, tirarse el embalse, por ahí pasa uno y tiene que taparse la nariz, para que al llevar más agua hacia arriba, en la caída del agua, hacia el Salto Tequendama y ahí para abajo, hubiera más generación eléctrica? Y yo era un joven parlamentario y dije, ¿pero por qué? Todavía no conocía de mucho, pero me parecía que no era lo que había que hacer.
porque cómo se ensuciaba un embalse de aguas relativamente limpias, ahí iba una quebrada que prácticamente no pasaba por sitio urbano, se embalsaba y el embalse podía tener otro uso que era, en mi opinión, el más importante, que es la vida humana. Bueno, ese fue el primer destrozo de Engesa. Ahí han pasado una serie de historias, no me puedo repetirlas aquí, pero incluso hasta un juez, un magistrado, Velilla, obligó a Bogotá a pagar, elevar fíjense en esas proezas, elevar el río Bogotá 9 metros cúbicos por segundo con un mecanismo eléctrico para que pueda caer al embalse de Canoas y siga produciendo la energía que le echaban, la energía eléctrica que podían ganar echándole el río Bogotá al Muña. Entonces yo hice una pregunta a la juez esa vez, porque la juez es la que aplica la sentencia del magistrado Velilla. Velilla, una persona muy amiga del presidente Uribe. Y entonces, oiga, a ver, ¿cómo es? Yo tengo que usar energía eléctrica pagada por la ciudad de Bogotá, o sea, por la ciudadanía, para subir un río un poco de metros, para que ese río vuelva a producir energía eléctrica bajando. ¿Cuál es el balance? En mi opinión, corrupción. En mi opinión, Lucio se equivocó ahí hasta en las matemáticas. Elevar el río para que el río al caer genere el mismo energía eléctrica. A mí me da la impresión, un ingeniero eléctrico me dirá, si fallo, que da lo mismo, no se genera energía eléctrica. En cambio, el río se hubiera podido bajar por el túnel que se llama el túnel de Canoas por gravedad hasta algún punto que desembocara a la planta de tratamiento para que sacara el agua hacia el río Bogotá. Se opuso la generación de energía eléctrica y ese es uno de los entuertos que tiene Bogotá hoy. No se pregunta la gente, no quieren que se pregunte la gente. Ustedes saben ya cómo vive un bogotano. Ya va apareciendo como vive un campesino. Tiene que, en unos días a la semana, coger la totuma, llenar un balde de agua. Lamentablemente no lleva el agua de la quebrada al hombro, sino que echa agua potable vendida por empresas en los almacenes, que sacan también de los nacederos, y se baña con totuma porque se está acabando el agua en Bogotá. Entuertos que tienen que ver con la relación entre el hombre y la naturaleza. El ser humano y la naturaleza, que está al revés. Toda la modernidad pensó que el ser humano era dueño de la naturaleza. Te dejo ese paraíso para ti y explótalo. Y resulta que la naturaleza se está devolviendo con creces por haber abusado de ella en virtud de la codicia y no de un buen vivir. Lo que pasó aquí es lo mismo. Ya van 2 ríos, los 2 ríos de la patria, ¿cierto? ¿Cuáles son los 2 ríos de la patria que nos enseñan en el colegio? El Magdalena y el Cauca. Yo diría que todos los ríos de Colombia son de la patria. Pero, digamos, esto cruzan 2 ríos por donde más vive la gente colombiana. Y en ambos decidieron hacer hidroeléctricas inmensas, y en ambos el que decidió eso en el fondo fue Uribe. No le he hecho toda la culpa a Uribe porque la idea antioqueña venía desde antes y esta también venía desde antes, pero posibilitó, extremó las acciones, las volvió rápidas, y en cada río de Colombia de los grandes, Magdalena y Cauca, hicieron un embalse para hidroeléctrica. Y la pregunta es, ¿sirve? Miren lo que ha pasado con la hidroeléctrica de Ituango, río Cauca. Está en riesgo, el gobernador ahora me va a regañar, pero está en riesgo. Está en riesgo porque la hicieron junto a una placa tectónica o una falla tectónica que es la misma que pasa por Armenia y que es la misma que nos desbarató la carretera que va a Nariño por el Cauca, en Rosas. La misma. Y entonces nos friega la carretera y no nos va a fregar el embalse algún día.
¿Y qué pasa si friega el embalse? ¿Qué le pasa a la población río abajo antioqueña? Pero es que los que viven abajo de Antioquia, bajando hacia el Caribe, como la misma población de Ituango, como el Bajo Cauca, que se llama así, como mis paisanos, donde yo nací, y el departamento de Córdoba y de Sucre, pues quedan inundados. Si no hay el estudio, el sistema de emergencia que debe pagar esa represa, pues en cualquier momento hay un desastre como el de Armero. Anota, ministra, porque la UNGRD, con tantos problemas, es la encargada de que ese plan se estabilice y se viabilice en todo el río Cauca, ríos abajo de la hidroeléctrica. Aquí quizás los riesgos de ese tipo sean menores, pero el impacto social fue mayor. A mí me gustaría, gobernador, aquí para hacer un ejercicio y evaluar lo que ha acontecido en la historia contemporánea. Mídase usted, yo hice eso en Hidroituango, en mi campaña electoral, pero no lo he hecho aquí. Mida usted en metros cúbicos y en metros cuadrados la superficie del espejo del agua. ¿Y cuántos megavatios genera al año la hidroeléctrica del Quimbo? Coja esa misma medida y aplícalo a paneles solares. Y con un ingeniero eléctrico, porque yo me confundo muchas veces, y con un ingeniero, ¿cuántos megavatios al año produce? Hoy. Claro, nos dirán que antes no era así. Bueno, pero hoy. Y creo que nos va a dar una respuesta más o menos que la misma superficie del espejo de agua en paneles solares, en cualquier sitio donde haya sol, genera la misma energía eléctrica. Limpia, un poco más limpia que el agua, porque no hay metano, porque se descompone la vegetación que había y que queda debajo del agua. Si eso es así, nosotros estamos haciendo unas burradas en Colombia. Nosotros, los anteriores gobiernos. Porque si eso es así, una hidroeléctrica solo se puede poner donde está el río, donde está el chorro de agua, no hay más, y con una geografía determinada más arriba para que se haga el muro y pueda caer el agua con velocidad. Pero si lo mismo y en el mismo espacio se puede hacer con paneles solares, usted puede poner eso es donde hay sol. Y esos muchos más lugares y tierras muchísimo menos fértiles e incluso desiertos donde se podría poner la generación solar. Incluso, pongámosle, en el Huila, no en Colombia. Energía, he hecho comparaciones y va similar, pero nos cobran ambas, la solar y la hídrica es pegada a la energía que sale de las termoeléctricas de gas, y por eso hacen negocio con todos nosotros, nos estafan cada vez que hay sequía, o sea, ahora. Porque ahora es que debería estar esto lleno de granjas solares, no digo aquí, digo donde la tierra no sea fértil, porque haría una productividad en términos de lo que vale la energía eléctrica inmensa. Un desierto podría valer más que esta tierra, o que la tierra más fértil de Colombia, porque su valor no está en la tierra no vale. Su valor está en la calidad, en lo que se hace, o en este caso, en la cantidad de radiación solar que le llega. Y esto solamente para poner una discusión, que es una discusión que debe ser nacional. ¿Cuál debe ser nuestra matriz energética? ¿Usar gas, lo más caro? ¿Usar el agua de los grandes ríos de Colombia en zonas donde el impacto social es tremendo, empezando porque se pierde la producción de alimentos, pesca, agricultura? Esta represa no solo privatizaron el río Magdalena de Colombia, ¿quién lo iba a decir? Privatizaron el río Magdalena, el río madre que llamamos nosotros, el río madre de la patria, sino que privatizaron hasta su pesca, ¿o no?
Miren ustedes este entuerto. Las señoras periodistas, que no les puedo decir nada más, sino señoras periodistas, vivían todo el día en campaña preguntándome, ¿usted va a expropiar? ¿Usted va a expropiar? Ay, me tenían aburrido porque todos los días, ¿usted va a expropiar? ¿Usted expropiar? ¿Pero es que no tiene otra pregunta que hacer o qué? Para sembrar en la mente de los colombianos que yo iba a expropiarle la casita, la finquita a la gente. Y resulta que aquí expropiaron. Resulta que aquí el Estado expropió a los campesinos propietarios a la fuerza, porque metieron las granadas, las armas, los gases lacrimógenos, los golpes, hirieron, sacaron la sangre, golpearon las mujeres, tal cual hicieron hace poco en el estallido social. ¿Para qué? Para que una empresa multinacional extranjera obtuviera ganancias. Para eso nomás. Porque esa energía eléctrica la hubiéramos podido generar en otra parte, en el desierto de la Tatacoa, en la Guajira Norte, que es donde más, pero en el desierto de la Tatacoa compite con la Guajira en cantidad de radiación solar. Que yo lo que digo es cómo es que no estamos haciendo del Huila un departamento descarbonizado a partir pues de la energía solar en el desierto de la Tatacoa. Eso hay que hacerlo, eso no, usted solo no puede hacerlo, eso hay que juntar varias fuerzas. Pero la empresa que tenemos aquí, que creo que es distribuidora, no recuerdo, Electrohuila. Sí, es distribuidora, genera poquito, genera un 2% nomás. No más, lo demás lo compra. Bueno, esa generadora Podemos, que es hoy de la Nación. Aquí está la gerente. ¿Dónde está la gerente? Tú eres amiga mía, pero no entiendo por qué no hay un proyecto solar en el desierto de la Tatacoa con esa empresa y ya. Ahí descubrí en Urrá, pero eso parece ser un modelo. Esas son las vagabunderías que se hacen en Colombia. Entonces en Urrá venden a una X empresa, X que uno no sabe ni quiénes son, 220 pesos kilovatio hora. Urrá es un embalse como este. También con un impacto social tal que asesinaron los indígenas para hacerle el embalse a un amigo mío que se llamaba Don Pernía Domico. Lo echaron al río Sinú despedazado. Lo confesó después, creo que Mancuso. Así se hacen las hidroeléctricas en Colombia, matando a la gente. Esa 220 pesos kilovatio hora y se la vende a Aires, que es la distribuidora, después en Barranquilla, etcétera, a 880 pesos kilovatio hora. Y esa se lo vende a los usuarios a 1100 kilovatios hora, lo que vale 200, 5 veces más. Y los usuarios son 2 millones de personas, 3 millones de personas, familias, la mayoría pobres en la costa atlántica. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces aquí qué es el poder público? ¿Qué es lo público? Si Urrá es público, ¿qué es lo que están haciendo con el Estado y con el pueblo colombiano si no es business, business y business oscuros e incluso con dinero de la mafia? Pues esos son los entuertos que hay que deshacer. Y ahora aquí estamos al frente de uno. Nunca se debió haber hecho la represa de Hidroituango. Nunca se debió haber hecho la represa del Quimbo. Esa es la realidad. Que entonces, ¿cómo se desarrolla el país? El desarrollo es el crecimiento de la vida, no acabar la vida. Y entonces eso implica que un proyecto, porque se necesita energía eléctrica, tiene que hacerse de tal manera que impacte lo menos posible la vida. Claro, aquí se mete el regionalismo, porque el mismo espacio que utiliza Hidroituango se hubiera podido hacer en La Guajira, haciendo socios a los indígenas guayú, socios
no sobre los indígenas guayú, y produciría la misma energía, no habría riesgo sísmico sobre el campesinado que vive ahí abajo y las poblaciones, y estaría en La Guajira, pero es que a veces no vale que esté en La Guajira, sino que esté en Antioquia y esté en Bogotá. Y ese es un mal nacional que se llama el centralismo. Así que, gobernador, yo le voy a pedir a usted que me ayude. Tenemos 2 años, usted un poquito más, para que podamos establecer fuertes proyectos de energía solar en el norte del Huila. Y la empresa... Con la empresa, Sí. lo que pasa es que la empresa la recibieron en mal estado financiera, ya la estamos recuperando con la gerente. Entonces, esa es una primera tarea. Una segunda tarea, con el dueño de esta hacienda, que ya pues la está en proceso de venta, ya la vendió. Estoy hablando un poco, digamos, de la historia, del lugar. Ahí me contó del que venía a matar los indígenas, ¿cómo se llama? Matambo. Ese se parece a Matamba. Entonces, Matambo venía a matar a los indígenas y por el amor, la diosa Mirtayú lo enamoró y dejó de matar indígenas. Hasta ahí la historia salió bien. Después no salió tan bien. Pero aquí necesitamos un poco de Mirtayús que nos ayuden a que no maten ni indígenas, ni negros, ni jóvenes, ni uniformados, ni no uniformados, ni a nadie de la ciudadanía colombiana. Mirtayú la necesitamos aquí, el gobernador, pero esa no la va a revivir usted, sino en todas las mujeres del departamento del Huila. Ahí revive, para que la violencia cese. Aquí hay fosfato, ¿cierto? Hay fosfato, hay fósforo y dolomita. Fósforo, bueno, eso ahí. Ese es uno de los elementos de 3 de los fertilizantes agrarios. Yo logré bajar el precio de los fertilizantes cuando casi arruina la agricultura colombiana, apenas llegué. Yo estaba por la tasa de cambio y por la escasez por la guerra de Ucrania, y estábamos en una inflación que llegó a sobrepasar en alimentos el 25% de crecimiento anual de los precios, lo cual significaba automáticamente hambre, crecimiento del hambre y la pobreza en Colombia, automático. Pudimos rebajar eso bastante y hoy el precio, la inflación incluso en el mes de agosto es 0%. Un éxito de este gobierno que no nos reconoce, claro. 0%. Pero uno de los factores fundamentales fue la rebaja aquí no fue que creció poquito, es que tumbamos los precios de los fertilizantes, y yo creo que ahora es necesario, hay que decirlo, fue porque nos vendieron urea barata de Venezuela. Eso hay que decirlo y reconocerlo. O sea, nos ayudó a detener el crecimiento de la pobreza en Colombia, y eso, gobernador, me parece que debe ser un proyecto con la ministra y con el ministro de Industria, de Minas, que se vuelva poderoso para toda Colombia. La producción de fertilizantes para producción agraria en el Huila para Colombia. Y finalmente, pues aquí estamos indudablemente en un departamento agrario. Me he sorprendido incluso de la potencialidad agraria, porque como dice el gobernador, hongos, orongos y mucho ruido se van colocando en los primeros lugares de producciones de varias ramas agrarias y agroindustriales del país. Entre esas el café, que es un dolor de cabeza para nosotros, no porque sea malo el café, sino porque tiene una lucha interna que no es solo regional, ojalá fuera regional, sino que es de intereses del capital. La Federación Nacional de Cafeteros se la robaron los hijos de la oligarquía en Colombia. Cuando eso era poderoso, cuando era el sustento de la riqueza nacional y ubicada fundamentalmente en el antiguo viejo Caldas y en Antioquia, toda familia oligárquica puso los hijos ahí a devengar
ingresos inmensísimos viviendo en París, en Nueva York, en Bruselas, como una diplomacia, y se robaron el banco cafetero, se robaron la empresa mercante Gran Colombiana, se robaron a Avianca, la primera, porque eran los cafeteros, llegaron a ser dueños de eso, arruinaron el mundo cafetero, arruinaron el café en el viejo Caldas. Está sobreviviendo en Antioquia, pero ahí le están metiendo las minas de cobre. ¿Cómo se llama ese sitio? Que yo fui allá. No, pero el nombre, la Quebradona, en Jericó, que es un lugar hermosísimo. Campesinos regodos, pero hasta las mismas hermanas, eran compañeras de la hermana Laura, me ayudan a repartir los boletines para impedir que se metiera la mina de cobre en la región. El obispo del lugar. Y un campesinado que obviamente quiere producir alimentos y mantener su lugar, y no una mina que puede tumbar las montañas y llevar al río Cauca, lo que es uno de los lugares más hermosos de Colombia. Eso hay que detenerlo. Pero lo digo aquí porque aquí en el departamento del Huila indudablemente la vocación es agraria y agroindustrial. Y yo creo que tenemos que apoyar eso. Y una de las ramas más importantes es el café. ¿Cómo la Federación de Cafeteros realmente le sirve al campesino pobre cafetero de Colombia? ¿Cómo llevamos el bono pensional que ojalá la Corte Constitucional, permitiendo la ley de pensiones que ya existe, podemos entregarle a cada campesino cafetero y cafetera de Colombia, reconociéndoles el trabajo que hicieron por Colombia, porque sostuvieron este país durante todo el siglo XX y ahora sostienen el sur de Colombia y no dejan morir el café y nos ayuda en el proceso que tenemos de transformación de la economía colombiana hacia una economía productiva. ¿Cómo el campesino puede tener, y la campesina, porque las mujeres viven más que nosotros nos desgastamos demasiado en la vida, y entonces la pensión es más femenina que masculina, y es más en beneficio de la mujer? ¿Cómo logramos que toda mujer campesina del campo, toda mujer que haya sido ama de casa en su vida, toda mujer urbana, porque esto es para todas las mujeres, al llegar a su edad de pensión, tiene una pensión o un bono pensional en todo el departamento del Huila, de tal manera que cultivar no se vuelva un riesgo tan grande? Porque es riesgoso, si llovió, si no llovió, si hay el agua. Pero si uno tiene la pensión asegurada, el bono pensional, la mujer que sabe uno que si le pasa algo o se le acabó la vida antes de, la mujer va a quedar protegida, no tirada por ahí en algún lugar en la tristeza y en la soledad. Son mecanismos que van garantizando que la vida productiva de la sociedad colombiana sea mejor, más segura, más eficiente, más rica para vivir. Aquí entonces tenemos que hacer un esfuerzo. De reforma agraria, sí. El dueño, yo no quiero entrar en debates, pero ¿qué tanto de la ganadería donde puede haber arroz? ¿Cierto? Es una gran discusión en Colombia. 15 millones de hectáreas dedicadas a ganaderías extensivas cuando son más aptas para la agricultura. ¿Cuál es la diferencia? Que pueden haber muchos más puestos de trabajo. Entonces puede haber más riqueza en la sociedad, puede haber más capacidad de exportación y puede haber más alimentación barata, que significa más riqueza para incluso los habitantes de la ciudad. Ese es un objetivo, gobernador, así que poder ampliar aún más la reforma agraria en las tierras fértiles y, ministra, ver dónde en tierras menos fértiles la ganadería más intensiva a partir de sembrar bosque en el potrero puede ser también un escenario de desarrollo, y el dueño de esta hacienda nos puede ayudar mucho porque indudablemente hay un conocimiento acumulado en esas vacas gordas que tenemos al lado, que ni más ni menos es sobre todo carne. Yo cada vez como menos carne porque le estoy haciendo caso a mi hija,
pero todavía hay gente que le gusta la carne y la carne pues algún día no será, pero por ahora es. Esas tareas, ministra, me parecen fundamentales. Yo no puedo dejar el Huila después de mi campaña sin que haya un salto en la producción agraria. Si la agricultura creció el 10% en el último año, si la agricultura creció un 10%, fíjese esa cifra, gobernador. Estas son cifras que solo obtiene la economía china, de 10, 11%. Pues la agricultura de Colombia en el primer año de este gobierno creció 10%, una estadística china. No lo cuenta RCN, no lo cuenta Caracol, pero yo se los cuento a ustedes. Crecimos como los chinos en agricultura. Eso tiene su riesgo, y es que haya una sobreoferta porque no industrializamos, porque no exportamos. Y queda la comida tirada en la calle, como tantas veces hemos visto, comprada que vale menos que lo que costó producirla. Hay que tener especial cuidado en eso. Todo el incremento de producción, si sobrepasa la demanda interna, debe ser para agroindustria, que aguanta en el tiempo, y para exportación, y eso implica una tarea del Estado mucho más dedicada a esos propósitos. Vender agricultura huilense en Estados Unidos, ¿por qué no? En el Caribe colombiano, ¿por qué no? En Europa, que nos queda más lejos, pero ¿por qué no? Vender lo que cada vez podamos producir más y más. El mundo se va a quedar sin alimentación. La crisis climática que aquí hablan y que aquí está. Yo no necesito ya. A mí, cuando yo echaba discursos de la crisis climática decían que era un marciano. ¿Eso qué es? Está loco, Petro. ¿Cuántas veces no me han dicho que estoy loco? Pero mírenla. Esta es la crisis climática. Esto se llama, la selva amazónica se está quemando en este momento casi toda. Si eso ocurre, no va a haber humanidad en el planeta, ni vida, porque es uno de las grandes cadenas, los pilares de la existencia humana. En el planeta Tierra ya se han acabado en 5 ocasiones la vida de manera generalizada. Sobrevive por ahí un cucarrón y por ahí se monta otra existencia. Esta vez nos estamos aproximando. Y una de las consecuencias, si no lo solucionamos, la causa de la crisis climática es consumir petróleo, carbón y gas. Porque arroja, consumir en las fábricas, porque arroja el CO2 a la atmósfera, calienta el planeta y se produce esto. La manera de solucionarlo indudablemente es dejar de consumirlo, pero los que lo consumen son los países más poderosos de la Tierra. Pero uno de los efectos primero de la crisis climática es que se pierden las tierras fértiles, se secan ríos en muchas regiones y disminuye la producción alimenticia ante una población que está creciendo en el mundo. Luego, la alimentación, la producción de alimentos, la agricultura es hoy esencial. Antes se veía por encima del hombro, antes no miraban al campesino, llegaba con sus mulas al pueblo, por allá lo veían pasar y nunca había una ayuda del Estado. Hoy el campesinado es una fuerza fundamental de la vida en toda la humanidad. Hoy necesitamos campesinos y campesinas, no que disminuyan. Hoy necesitamos que sepan más, que tengan mejores ingresos, que vivan mejor, que sus hijos estudien, pero no se vayan, sino que ese estudio se integre a la tierra, a la producción, a la tecnología, a poder alimentarnos. Hoy el campesinado no es desechable como lo miraron en el pasado los políticos, que lo hacían matar entre sí en masacres terribles, bárbaras. En el Huila debe haber mucho cuento al respecto, mucho relato, mucha historia, porque muchos tuvieron que ir escapándose hacia el Caquetá. Si eran liberales iban para un río y si iban conservadores iban para el otro río, porque se mataban entre sí. Hoy no puede ser lo mismo. Ustedes deben y tengan la seguridad que este es el gobierno del campesinado, el gobierno de las y los campesinos, y que cada día de trabajo
de las instituciones agrarias, que quedaron muy poquitas porque las acabaron muchísimas, debe ser un trabajo en favor del campesinado y la producción de alimentos en Colombia. Que sirva, por tanto, esta indemnización, como llaman jurídicamente, reparación de una cosa que nunca debió haber sucedido, una cosa que no debería estar ahí, además, embalsando el río grande y madre de la patria. Reciban esta reparación por parte del gobierno del cambio. De nosotros no habrá granadas disparadas a los ojos, sino abrazos, cariños, besos y trabajo en función de un mejor vivir para la familia campesina. Gracias, muy amables, y que ojalá la próxima vez que vengamos esto esté lleno de arroz, ¿qué más? Frutas, maracuyá, mango, etcétera. Gracias, muy amables.